El gobierno de los Estados Unidos ha comenzado oficialmente su ofensiva contra las criptomonedas. Mientras ves este vídeo, los reguladores de todo tipo están tomando medidas contra los proyectos, los protocolos y las empresas de este sector. La comunidad de las criptomonedas está llamando a esta ofensiva coordinada Operación Choke Point 2.0. El término ha sido acuñado por Nick Carter, socio de Castle Island Ventures, que fue el primero en dar la voz de alarma. Hoy vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre esta operación, revelarte qué proyectos, protocolos y empresas del sector de las criptomonedas están en riesgo y cuándo podría terminar esta ofensiva. Empezaremos diciendo que parte de la información de este vídeo procede de un artículo que Nick publicó a finales de la semana pasada. El artículo se titula, citamos, "La operación Choke Point 2.0 está en marcha y las criptomonedas están en su punto de mira". En la descripción encontrarás un enlace al artículo junto con otros recursos importantes. Para aquellos que no estén familiarizados, la operación Choke Point fue una ofensiva coordinada contra empresas consideradas de alto riesgo por los reguladores de los Estados Unidos. Se llevó a cabo indirectamente, presionando al sector financiero para que dejara de hacer negocios con empresas de determinados sectores, aunque esas empresas estuvieran operando legalmente. La operación Choke Point comenzó en 2013 y muchas empresas relacionadas con las armas de fuego, las drogas, los préstamos y otras categorías similares perdieron el acceso a los servicios financieros en los Estados Unidos. La operación fue muy controvertida, sobre todo porque nunca fue votada formalmente por los políticos de los Estados Unidos. Fue una especie de operación encubierta. Se cree que su origen fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, actuando supuestamente por orden del entonces presidente Barack Obama. Sin embargo, hay pruebas que sugieren que el verdadero origen fue la Oficina de Protección Financiera del Consumidor o CFPB. La CFPB fue propuesta por primera vez por Elizabeth Warren allá por 2007. Si ese nombre te suena, es porque Elizabeth es famosa por ser la política más anticriptomonedas de los Estados Unidos. La CFPB se hizo realidad con la aprobación de la tristemente célebre Ley de Dodd-Frank en 2010. Si has visto nuestro vídeo sobre Michael Barr, sabrás que fue el arquitecto de esta ley y resulta que también es un político que está totalmente en contra de las criptomonedas. También sabrás que esta ley incluyó la creación de un nuevo puesto de supervisión en la Reserva Federal que ahora casualmente ocupa el propio Michael. Lo interesante es que se cree que la operación Choke Point es la razón por la que las criptomonedas tuvieron tantas dificultades para acceder a los servicios financieros en sus inicios. Esto se debe a que la operación tuvo lugar cuando las criptomonedas estaban experimentando su primera oleada de crecimiento y adopción entre principios y mediados de la década de 2010. Como Nick explica en su artículo, la incapacidad de la industria de las criptomonedas para acceder a los servicios financieros onshore condujo rápidamente a la aparición de alternativas offshore, en particular en el caso de la moneda estable USDT de Tether. La operación Choke Point finalizó en 2017 con la intervención del entonces presidente Donald Trump, pero la discriminación financiera continuó. Nick señala que se presionó a los bancos para que dejaran de trabajar con empresas petroleras a finales de 2017. Señala que se presionó a los bancos para que dejaran de trabajar con empresas fabricantes de armas de fuego en 2018. También señala que algunos políticos de los Estados Unidos fomentaron una mayor discriminación financiera para determinadas industrias en 2019. En cuanto a las criptomonedas, los servicios financieros en los Estados Unidos mejoraron temporalmente a mediados de 2020, cuando la Oficina del Controlador de la Moneda, UOCC, permitió a los bancos regulados federalmente custodiar criptomonedas. Recordamos bien este titular y creemos que fue uno de los catalizadores clave del mercado alcista. No es sorprendente que el presidente de la OCC que dio luz verde a esta iniciativa fuera Brian Brooks, que anteriormente había sido el director jurídico de Coinbase. En virtud de la norma de Brian, la OCC introdujo otra disposición positiva a finales de 2020 que exigía a los bancos proporcionar un acceso justo a los servicios financieros a todos los clientes. Por desgracia,
Brian abandonó la agencia en enero de 2021 y solo unos días después la OCC puso en pausa esta iniciativa de acceso justo. Michael Hsu se convirtió en el presidente en funciones de la OCC a mediados de 2021 y al parecer cree que las criptomonedas deben aislarse del sistema financiero porque suponen un riesgo para la estabilidad financiera. Esto nos lleva a la operación Chokepoint 2.0, que puede resumirse como una operación encubierta de los reguladores de Estados Unidos para dificultar el acceso de las empresas y proyectos de criptomonedas a los servicios financieros. No está del todo claro cuándo ha comenzado esta operación, pero creemos que fue a principios de 2022. Por estas fechas, JP Morgan cerró repentinamente la cuenta bancaria del fundador de Uniswap, Hayden Adams. En una respuesta al tuit de Hayden al respecto, el excomisionado de la CFTC, Brian Quintens, dijo que se debía a que la Fed y la OCC habían recibido instrucciones de presionar a los bancos para que desbancarizaran a las entidades que implicaran riesgos. Esto lleva a preguntarse quién dio estas instrucciones y, según Nick, la respuesta es la administración Biden, o más exactamente, el Partido Demócrata. Esto no sería sorprendente si tenemos en cuenta que los políticos más anticriptomonedas son todos demócratas. Por el contrario, los más pro criptomonedas son republicanos. Ten en cuenta que no estamos adoptando una posición política, ningún partido nos inspira confianza. Simplemente es la conclusión a la que hemos llegado tras ver más de una docena de audiencias del Congreso sobre criptomonedas. Dejaremos un enlace a la más reciente que hemos resumido en la descripción para que puedas verla por ti mismo. Ahora bien, aunque la operación Chokepoint 2.0 comenzó a principios de 2022, no pareció afectar mucho a la industria de las criptomonedas hasta hace muy poco. Sospechamos que esto se debe a que los políticos anticriptomonedas de los Estados Unidos estaban ocupados con las elecciones de mitad de mandato de 2022. Tampoco había nada en el mercado de las criptomonedas que pudieran utilizar como justificación. No nos malinterpretes, el hundimiento de Terra, la implosión de Three Arrows Capital y la insolvencia de Celsius atrajeron la atención de los políticos de los Estados Unidos. La cuestión es que ninguno de estos tres sucesos afectó a los bancos. El primero fue una criptomoneda, el segundo un fondo de cobertura y el tercero una plataforma. A principios de noviembre de 2022, los políticos anticriptomonedas obtuvieron su justificación perfecta para la operación, FTX y Alameda Research. A diferencia de las anteriores catástrofes en el sector, su hundimiento afectó a Silvergate, un banco de los Estados Unidos. Silvergate sufrió un pánico bancario multimillonario del que apenas sobrevivió. Esto encaja con la cronología de Nick de la operación Chokepoint 2.0, que comienza con una carta enviada a Silvergate el 6 de diciembre por Elizabeth Warren y otros políticos anticriptomonedas. Obviamente, la carta criticaba a Silvergate por hacer negocios con empresas de alto riesgo como FTX y Alameda Research. Al día siguiente, otro banco pro criptomonedas, Signature, anunció que reduciría a la mitad los depósitos de los clientes vinculados a este sector. En otras palabras, obligaría a estos clientes a retirar su dinero y llevárselo a otra parte y posiblemente incluso cerraría algunas de sus cuentas. El 3 de enero de este año parece haber sido el inicio oficial de la operación Chokepoint 2.0. El motivo es que fue el día en que la Fed, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos o FDIC y la OCC emitieron una declaración sugiriendo a los bancos que dejen de tener criptomonedas y se mantengan alejados de los clientes vinculados a las mismas. Pocos días después, las agencias de calificación rebajaron la calificación de Silvergate y Signature por sus conexiones con el sector de las criptomonedas. Un importante banco de Nueva York también anunció que abandonaría el sector de las criptomonedas. El banco Moonstone hizo el mismo anuncio y nos sorprende que nadie dijera nada al respecto. Si has visto nuestro vídeo sobre el banco secreto de SBF, sabrás que Moonstone, alias Farmington, es un banco registrado a nivel federal con algunas conexiones cuestionables con gente como Tether y Jeffrey Epstein. De algún modo, Moonstone escapó al escrutinio que sufrieron otros bancos vinculados a las criptomonedas utilizados por FTX y Alameda. Hablando de ello, 2 días después, Bloomberg informó de que Silvergate y Signature habían obtenido préstamos de bancos hipotecarios de los Estados Unidos.
Imaginamos que este titular pretendía hacer creer al estadounidense medio que el mercado de la vivienda de los Estados Unidos está en peligro debido al mercado de las criptomonedas. A finales de enero, la Fed introdujo una nueva política que básicamente dificulta el despegue de las criptomonedas a nivel estatal. El mismo día, la administración Biden publicó una hoja de ruta para las criptomonedas en la que recomendaba que los fondos de pensiones se mantuvieran alejados de ellas. A principios de febrero, el Departamento de Justicia anunció que estaba investigando a Silvergate por sus conexiones con FTX y Alameda. Naturalmente, no se mencionó Moonstone. Debemos señalar que Silvergate presta servicios financieros a algunas de las mayores empresas del sector de las criptomonedas, incluida Coinbase. En este sentido, Binance también anunció que suspendería indefinidamente las transferencias bancarias en USD desde y hacia el exchange. Esta noticia llega unas semanas después de que Binance anunciara que su socio bancario, Signature, había limitado las transferencias inferiores a $100,000 desde y hacia el exchange. La semana pasada se supo que las autoridades de los Estados Unidos estaban investigando a Paxos. Eran malas noticias porque Paxos emite la moneda estable BUSD utilizada por Binance. Durante el fin de semana, Paxos anunció que dejaría de emitir BUSD, pero señaló que seguiría permitiendo los reembolsos hasta febrero de 2024. Como guinda del pastel, Paxos ha sido demandada por la SEC, que alega que la moneda estable BUSD es un valor como las acciones de una empresa. Para ser exactos, la SEC emitió a Paxos un aviso anticipando su intención de presentar una demanda. Paxos tiene ahora 30 días para decir a la SEC por qué no debería ser demandada. Si viste nuestro primer video sobre el caso de la SEC contra Ripple, sabrás que el 80% de este tipo de avisos terminan con una demanda. Mirando atrás, este resultado era previsible porque Bloomberg había publicado un artículo el 10 de enero cuestionando las reservas de BUSD. El Wall Street Journal informó el 10 de febrero de que 39.000 millones de dólares de deuda del gobierno de los Estados Unidos que respaldan el USDT de Tether están en manos de una empresa de los Estados Unidos llamada Cantor Fitzgerald. Esto sugiere que los reguladores de los Estados Unidos podrían estar a punto de tomar medidas contra esta empresa, del mismo modo que tomaron medidas contra Paxos poco después de su propio artículo. La diferencia es que Cantor Fitzgerald no es una empresa de criptomonedas y por lo tanto no tiene ningún interés en defenderse de las peticiones de los organismos reguladores. Esto es especulación, pero queda dentro de lo posible que los reguladores de los Estados Unidos digan a esta empresa que confisque las reservas de Tether en los Estados Unidos en interés de la seguridad nacional o cualquier otra excusa. Antes de que salgas corriendo a convertir todos tus USDT en USDC, debes saber que USDC puede que tampoco sea seguro. Al igual que Paxos, Circle tiene su sede en los Estados Unidos y existe la posibilidad de que se enfrente a niveles similares de escrutinio. El mercado parece pensarlo así porque las medidas represivas contra BUSD hicieron que USDC se moviera por debajo de su paridad. Ten en cuenta que la conexión de Circle con BlackRock podría mantenerla a salvo. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. En cualquier caso, en cuanto a qué criptomonedas, proyectos, protocolos y empresas del sector corren más riesgo de verse afectados por esta operación, la respuesta corta es todos ellos. Como Nick subrayó en su artículo, su propósito fundamental es regular indirectamente las entidades de criptomonedas offshore. Por muy poderosos que sean los Estados Unidos, no pueden tomar medidas represivas contra los proyectos, protocolos o empresas del sector de las criptomonedas que existen fuera de su jurisdicción, o mejor dicho, en países que no son sus aliados. Sin embargo, pueden asfixiar su acceso a los servicios financieros y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El grado en que la operación Chokepoint 2.0 afecte a la industria de las criptomonedas depende en última instancia de si los Estados Unidos son el único país que aplique este tipo de presión reguladora. Esto parece poco probable teniendo en cuenta que tienen una influencia significativa sobre organizaciones internacionales como el Gafi. Si has visto nuestros vídeos sobre el Grupo de Acción Financiera Internacional o Gafi, sabrás que planea acabar con las criptomonedas etiquetando todo lo relacionado con ellas como de alto riesgo. ¿Te suena similar, verdad?
Es curioso, pero los países que no siguen las directrices del Gafi se ven excluidos de los servicios financieros. Esto significa que es muy probable que la mayor parte del resto del mundo introduzca su propia operación Chokepoint 2.0 durante las próximas semanas o meses. Para entonces, la mayor parte del daño ya estaría hecho porque los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado por un amplio margen. Dicho esto, las medidas represivas en los Estados Unidos contra las criptomonedas podrían crear un incentivo enorme para que ciertos países extranjeros las adopten a pesar de la presión del Gafi y otras organizaciones internacionales similares. Algunos dirán que esta tendencia ya ha comenzado y que se acelerará debido a las desavenencias geopolíticas. Las medidas represivas contra las criptomonedas en los Estados Unidos conducirán a una mayor descentralización. Los únicos proyectos, protocolos y empresas del sector que sobrevivirán a la operación Chokepoint 2.0 son aquellos que no puedan ser regulados directa o indirectamente. El problema es que esta lista no es muy larga. La mayoría de las criptomonedas están centralizadas. Otro problema es que las medidas represivas contra las criptomonedas en los Estados Unidos conducirán a una centralización aún mayor de los aspectos centralizados de las mismas. Las monedas estables son un buen ejemplo de ello. El USDC de Circle podría ser el último hombre en pie, y eso significa que todas las criptomonedas se negociarán contra él durante los próximos años. Es una idea preocupante, y no solo porque Circle está respaldada por BlackRock. Circle ha estado explorando activamente la posibilidad de desarrollar una moneda digital de Banco Central o CBDC, y el Foro Económico Mundial y otras entidades similares han estado debatiendo activamente la posibilidad de una CBDC sintética. La idea de que todas las criptomonedas puedan pronto negociarse contra una CBDC es aterradora, y sin embargo, sería la forma perfecta de que los gobernantes tomaran el control total de la industria. Eso sin tener en cuenta que el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, ya ha admitido que Circle tiene el poder de decidir sobre futuras bifurcaciones de Ethereum. El lado positivo de este resultado, si se produce, es que aumentaría significativamente la demanda de una moneda estable verdaderamente descentralizada. En este punto, el mercado de las criptomonedas sería mucho mayor de lo que es ahora, lo que significa que sería mucho más fácil desarrollar este tipo de moneda estable desde una perspectiva financiera y de mano de obra. En cualquier caso, todo esto supone que la operación Chokepoint 2.0 continuará, y eso parece poco probable. Para empezar, es posible que los políticos de los Estados Unidos introduzcan regulaciones razonables para las criptomonedas a finales de este año. Con un poco de suerte, la claridad normativa en este ámbito hará imposible que la operación continúe. Si no se establecen regulaciones razonables para las criptomonedas, la próxima fecha que habrá que anotar serán las elecciones de 2024. Recordemos que la operación Chokepoint original fue eliminada por los líderes republicanos en 2017. Como Nick señala en su artículo, una victoria republicana significaría el fin de la versión 2.0 a principios de 2025. Eso es dentro de casi 2 años, pero coincide con el momento en que el próximo mercado alcista de las criptomonedas volverá a estar en pleno auge. También coincide con el momento en que los bancos centrales podrán tener criptomonedas en sus balances. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información en el enlace de la descripción. Ahora bien, antes de que te deprimas demasiado, te recordaremos que los Estados Unidos no son el único país del planeta y desde luego no es el único lugar donde la gente compra criptomonedas. Si has seguido el canal, sabrás que el Reino Unido y la Unión Europea introducirán regulaciones sobre criptomonedas durante los próximos meses. Si has visto nuestros vídeos sobre esas regulaciones de las criptomonedas, sabrás que en realidad son bastante optimistas. De hecho, sugieren que las jurisdicciones extranjeras están muy deseosas de importar todos los proyectos, protocolos y empresas del sector de las criptomonedas que los Estados Unidos parecen querer expulsar. Y lo que es más importante, las regulaciones a favor de las criptomonedas en lugares como el Reino Unido y la Unión Europea sugieren que no van a introducir su propia operación Chokepoint 2.0. Esto es más importante de lo que crees, porque sugiere al mismo tiempo que estas jurisdicciones no están tan dispuestas a seguir a los Estados Unidos como antes. Llamadnos locos, pero creemos que esto se debe a una combinación de la guerra de Ucrania y la no tan sutil lucha por los recursos energéticos renovables.
Los problemas sociales con la inflación y con la energía causados por la guerra de Ucrania han afectado sobre todo al Reino Unido y a la Unión Europea, y a los Estados Unidos no parecen importarles, por decirlo suavemente. Para colmo de males, el gobierno de Biden aprobó hace poco la engañosamente llamada Ley de Reducción de la Inflación, que en esencia atrajo a los Estados Unidos a todos los mejores talentos del Reino Unido y de la Unión Europea en energías renovables con miles de millones de dólares de dinero impreso. Así es, imprimir miles de millones de dólares hará que baje la inflación. Hablando en serio, si has visto nuestro vídeo sobre la censura en línea, sabrás que la Unión Europea respondió a la Ley de Reducción de la Inflación aprobando la Ley de Mercados Digitales, que perjudica directamente a las grandes tecnológicas. No nos sorprendería en absoluto que la postura pro criptomonedas de la Unión Europea sea una continuación de este sutil ataque contra los Estados Unidos. En cualquier caso, está claro que al mercado de las criptomonedas le esperan un par de años difíciles. Es posible que veamos más caídas, pero créenos cuando te decimos que no durarán para siempre. Las criptomonedas acabarán recuperándose y estamos seguros de que volveremos a niveles mucho más altos en el halving. Ocurrirá a principios de 2024. Apúntalo en tu calendario.